Bien, buenas tardes a todos y a todas. Nos hemos reunido esta mañana mientras trabajabais aquí el tema de la laicidad y el republicanismo y demás para preparar el manifiesto, para someterlo ahora a la Asamblea y por lo tanto al debate y al final si se considera su aprobación o no. Tengo que deciros que en el debate han salido algunas otras cuestiones que pensamos que son de atención urgente porque tienen que ver con la memoria democrática y tienen que ver con la ley vigente de memoria democrática en el Estado español y hemos visto que la posible forma de que desde los encuentros llegara ese conocimiento a las autoridades españolas, a los ministerios implicados, será a través de una resolución que después del manifiesto os plantearemos para ver si es aceptada y por lo tanto se puede enviar o no en nombre del plenario de los 14avos encuentros de memoria democrática. Y luego ha salido otro tema también que hemos considerado que era oportuno trasladar a la Asamblea como propuesta de uno de los temas a trabajar en los 15 encuentros transfronterizos que luego después os contaremos. Empezamos por el manifiesto, como siempre, lo vamos proyectando ahí, lo vamos leyendo y si alguno o alguna tiene algo que puntualizar, añadir, tal, pues lo dice y demás, ¿no? Hacemos una lectura genérica y completa del manifiesto para luego ir viendo párrafo a párrafo. Hay manifestación de verbos. Conozcan. Puede ser que haya errores. Sí, puede ser porque lo hemos hecho esta mañana, pero lo vamos ajustando y luego tener en cuenta que puedan ser errores de redacción o de este tipo de problema, cuando lo pongamos, digamos, en bonito, los corregiremos todo para luego también traducirlo al francés. El manifiesto que se hemos planteado, tal y como se acordó en las reuniones de preparación que tuvimos en Olorón y en Huesca, iba dedicado a la solidaridad internacional para combatir el fascismo. Entonces la propuesta es esta. Como entidades y asociaciones memorialistas trabajamos por la memoria histórica, democrática y antifascista y nuestros objetivos son asegurar que las generaciones actuales y futuras conocen el pasado, reconocen la contribución a la libertad y la democracia de quienes lucharon por ello y valoran la lucha de quienes combatieron el fascismo. Notre propos est de faire en sorte de transmettre les combats antifascistes. Excusez-moi. Ah, oui. Si je regarde en même temps, ça sera plus facile. Mais il me faut la calculatrice. Les prothèses indispensables. Entonces, le manifeste de Pau, Solidarité internationale pour combattre le fascisme. Comme entité et association de mémoire, nous travaillons pour la mémoire historique, démocratique et antifasciste. Nos objectifs sont de nous assurer que les générations actuelles et futures connaissent le passé, reconnaissent la contribution à la liberté et à la démocratie de ceux qui ont lutté pour cela et qu'ils mettent en lumière la lutte, le combat de tous ceux qui ont combattu le fascisme. Creemos imprescindible que la ciudadanía conozca, sepa y recuerde que el fascismo amenaza la democracia y los derechos humanos. Pour nous, il est indispensable que les citoyens sachent, reconnaissent et se souviennent. N'oublie jamais que le fascisme est une menace pour la démocratie et les droits humains. Necesariamente, desde nuestra experiencia, tenemos que referirnos a esa amenaza que representa la ultraderecha reaccionaria y fascista, nostálgica de dictaduras, racista, xenófoba, homófoba, negacionista del cambio climático y de la violencia machista asesina. Su pretensión es recuperar los tiempos oscuros del fascismo. Donc, notre expérience nous dit que nous devons toujours faire face à cette menace que représente l'extrême droite réactionnaire et fasciste, qui a la nostalgie des dictatures, qui est raciste, xénophobe, homophobe, négationniste, notamment sur le changement climatique, le réchauffement climatique, et sur la violence machiste qui assassine des femmes, parce qu'elles sont femmes. La prétention de cette extrême droite est de revenir aux temps obscurs du fascisme.
Tienen como máximos exponentes gobiernos populistas y negacionistas como... ¿Se puede interrumpir aquí o luego? Yo empecé una lectura, hacer una lectura general primero y luego... Tienen como máximos exponentes gobiernos populistas y negacionistas como los de Trump, Netanyahu, Milei, Orbán, Putin, que han sido votados mayoritariamente en sus países y que desde esa legitimidad que les dan las urnas defienden y practican una política autoritaria, ultranacionalista de extrema derecha y antidemocrática. Donc, comme vous le savez, ces gouvernements ont des chefs d'État qui sont populistes, négationnistes, Trump, Netanyahu, Milei, Orbán, Poutine, entre autres, ou principalement. Et comme ils ont été élus par les urnes, ils tirent leur légitimité et ils défendent et pratiquent une politique autoritaire, ultranationaliste, d'extrême droite et antidémocratique. Europa está dejando de ser aquella Europa social y democrática con la que soñábamos cuando se derrotó al fascismo. Hoy en día, los discursos y práctica de la ultraderecha encuentran las condiciones favorables para su expansión. Il nous faut reconnaître que l'Europe n'est plus celle qu'elle était, l'Europe sociale et démocratique, à laquelle nous rêvions quand le fascisme a été mis en échec en Espagne. Aujourd'hui, les discours et les pratiques de l'extrême droite trouvent des conditions favorables pour être répandues partout. Vivimos en un contexto internacional de crisis social, económica, ecológica, que se agudiza con las crisis humanitarias provocadas por las guerras, por el hambre, por la violencia que practican las dictaduras o por desastres naturales que desplazan a millones de personas en busca de asilo y refugio. Nous sommes en train de vivre un contexte international de crise sociale, économique, écologique, encore augmenté par les crises humanitaires provoquées par les guerres, la faim, la famine, par la violence pratiquée par les dictatures et par les catastrophes naturelles qui provoquent les déplacements de milliers de personnes qui cherchent asile et refuge. En este contexto se extienden y ganan espacio público y mediático los discursos de odio que difunde la extrema derecha, que amenazan la convivencia y generan una situación en la que justifica el patriarcado y se normalizan las agresiones verbales y físicas contra las mujeres, los inmigrantes o las personas LGTBI. También consiguen que la ciudadanía se aleje de la política y sea presa fácil del populismo oportunista, xenófobo y ultranacionalista. Dans ce contexte, se répandent et gagnent beaucoup d'espace public les discours de haine propagés par l'extrême droite, et ces discours menacent le vivre ensemble, génèrent une situation qui justifie le patriarcat et qui fait que deviennent quasiment normales toutes les agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, contre les femmes, contre les immigrants, contre les personnes LGTB+. Ils font aussi en sorte que la citoyenneté s'éloigne de la politique et deviennent une proie facile du populisme opportuniste, xénophobe et ultranationaliste. Además de memorialistas, como militantes antifascistas, somos internacionalistas y solidarios. Así nos lo enseñaron los y las luchadores y luchadoras por la libertad, que ya en el siglo pasado entendieron que el enemigo común era el fascismo. Nous nous occupons de la mémoire historique, mais nous sommes aussi des militants antifascistes, nous sommes internationalistes et solidaires. C'est comme ça, c'est ce que nous ont appris celles et ceux qui ont lutté pour la liberté au siècle dernier, et c'est ainsi qu'ils entendaient que leur ennemi, considéraient que leur ennemi commun était le fascisme. La memoria democrática y la solidaridad están perfectamente hermanadas. La primera facilita el conocimiento necesario para comprender y entender el pasado y sus consecuencias. La segunda propone acciones cooperativas para reparar el pasado y construir un futuro más justo y democrático. En nuestro caso, la memoria democrática tiene dos objetivos preferentes. Uno es nuestro compromiso de recordar y honrar a las víctimas de la guerra y del fascismo en España, a las víctimas del nazismo y el fascismo en Europa y a quienes lucharon por impedir la victoria del fascismo. Vamos a ver, la mémoire démocratique et la solidarité vont de pair. La mémoire démocratique permet la connaissance nécessaire pour comprendre en profondeur le passé et ses conséquences. La seconde, la solidarité, propose des actions de coopération pour réparer le passé et construire un futur plus juste et plus démocratique. Dans notre cas, la mémoire démocratique a deux objectifs prioritaires. Le premier consiste à se souvenir et à honorer les victimes de la guerre et du fascisme en Espagne, les victimes du nazisme et du fascisme en Europe.
et à toutes celles et tous ceux qui ont lutté pour empêcher la victoire du fascisme. El otro es exigir la condena del franquismo, ya que en España, a pesar de la Constitución de 1978, no se ha producido la condena que reclamamos y el franquismo sigue teniendo la impunidad que impide encausar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Le deuxième objectif est d'exiger la condamnation du franquisme, puisqu'en Espagne, malgré la Constitution de 1978, on n'a pas condamné, cette condamnation n'existe pas, alors que nous la réclamons, nous la demandons instamment, et le franquisme continue dans l'impunité, cette impunité qui permet de ne pas mettre devant la justice ceux qui ont commis des crimes de lèse-humanité. Nuestra solidaridad internacionalista, además, nos sitúa del lado de todas las víctimas del fascismo. Denunciamos las dictaduras y exigimos a los gobiernos democráticos que adopten el principio de no indiferencia y practiquen políticas activas de presión diplomática y económica sobre los gobiernos dictatoriales, sobre los que apuestan por la guerra en vez de por la paz, sobre los que cometen genocidios y sobre los que vulneran los derechos humanos. Notre solidarité internationaliste, de plus, nous situe du côté de toutes les victimes du fascisme. Nous dénonçons les dictatures et exigeons que les gouvernements démocratiques adoptent un principe de non-indifférence et qu'ils aient des politiques actives de pression diplomatique et économique sur les gouvernements de dictature, sur ces gouvernements qui parient sur la guerre et non sur la paix, sur ceux qui commettent des génocides et sur ceux qui mettent à mal les droits humains. Estamos comprometidos y comprometidas con la solidaridad internacional desde el convencimiento de que la solidaridad y la memoria democrática son elementos esenciales para la construcción de una sociedad justa y democrática, que reconozca y asuma su historia y trabaje para evitar la repetición de los horrores del pasado. Nous sommes engagés dans la solidarité internationale parce que nous sommes convaincus que la solidarité et la mémoire démocratique sont essentielles, sont des éléments essentiels pour la construction d'une société juste et démocratique, qui reconnaissent et assument son histoire et qui travaillent pour éviter que reviennent les horreurs du passé. Por ello, en estos 14avos encuentros, a la vez que hacemos memoria, confrontamos con el fascismo que se va implantando. La memoria democrática y el republicanismo son fundamentales en la lucha contra el sistema que quieren imponer. C'est pourquoi, dans ces 14e rencontres, à la fois nous faisons mémoire, nous nous souvenons, et en même temps nous sommes face au fascisme qui s'implante un peu partout. La mémoire démocratique et le républicanisme, la nécessité d'une république sont fondamentaux dans la lutte contre le système que l'on veut nous imposer. Defendemos el valor de la paz, nos oponemos a esa sinrazón de la guerra, denunciamos la campaña orquestada para aumentar los gastos militares. Decimos alto y claro que la paz no llega nunca de la mano de los ejércitos. Nous défendons la paix comme une valeur, nous nous opposons à cette folie qu'est la guerre, nous dénonçons la campagne orchestrée pour augmenter les dépenses militaires. Nous voulons dire haut et fort que la paix n'arrive jamais grâce aux armées. No podemos finalizar estos 14avos encuentros transfronterizos sin dejar constancia de nuestra solidaridad con el pueblo palestino y expresar nuestra profunda rabia e indignación ante la indiferencia internacional que es cómplice del genocidio que el gobierno de Israel, con el apoyo de Trump y la extrema derecha, está cometiendo con la población de Gaza. Nous ne pouvons terminer ces 14e rencontres sans dire clairement notre solidarité avec le peuple palestinien et exprimer notre rage profonde et notre indignation, non moins profonde, face à l'indifférence internationale qui est complice du génocide que le gouvernement d'Israël est en train de commettre avec l'aide de Trump et de l'extrême droite sur la population gazaoui. Reclamamos el cumplimiento de las resoluciones de la ONU acerca de la creación del Estado palestino, la condena internacional y la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel, el enjuiciamiento penal por crímenes de guerra de Netanyahu y su gobierno, el inmediato alto el fuego y la entrada urgente de toda la ayuda necesaria. Nuestra solidaridad se extiende a todos y cada uno de los pueblos que padecen conflictos bélicos. Nous réclamons que l'on respecte les résolutions de l'ONU sur la création de l'État palestinien. Nous réclamons la condamnation internationale, la rupture des relations diplomatiques et économiques avec l'État d'Israël. Nous réclamons que Netanyahou et son gouvernement soient devant la justice pénale pour les crimes de guerre qu'ils ont commis. Nous réclamons un cessez-le-feu immédiat
et l'entrée urgente de toute l'aide humanitaire nécessaire. Bien entendu, notre solidarité va aussi à toutes seules, à tous les peuples et à chaque peuple qui sont en proie à des conflits actuellement. Nos definimos como activistas por la paz y contra la guerra. Denunciamos el drama y las consecuencias catastróficas de las guerras y conflictos armados, tanto para las poblaciones civiles como para los derechos humanos y para el medio ambiente. Reclamamos siempre y en todo momento la búsqueda de soluciones diplomáticas y pacíficas y nos oponemos a la carrera armamentística que apuesta por el militarismo en vez de por la paz. Nous nous définissons comme des activistes pour la paix et contre la guerre. Nous dénonçons le drame et les conséquences catastrophiques des guerres et des conflits armés, tant pour les populations civiles que pour les droits humains et pour l'environnement. Nous réclamons, toujours et en tout lieu et en tout temps, la recherche de solutions diplomatiques et pacifiques et nous nous opposons à la course à l'armement qui fait le pari du militarisme au lieu de faire celui de la paix. Reafirmamos nuestro compromiso para impulsar la memoria histórica, democrática y antifascista, porque se identifica con la defensa y promoción de los derechos humanos, con la solidaridad internacionalista y, en esta coyuntura que vivimos, es una pieza fundamental para crear conciencia democrática y frenar al fascismo. Nous réaffirmons notre engagement pour rendre plus forte encore la mémoire historique, démocratique et antifasciste, et pour que l'on identifie la défense et la promotion des droits humains avec la solidarité internationaliste. Et dans la conjoncture actuelle que nous sommes en train de vivre, nous voulons que ça soit une pièce fondamentale pour créer une conscience démocratique et ainsi freiner le fascisme. Merci. Era una cuestión de estilo. En lugar de decimoava, poner decimocuarta. Lo haremos. Gracias. Creo que Isabel quería decir algo. Y no sé si alguien más y pidiendo palabras para ver quién es. Donc en fait, si vous voulez intervenir, corriger, ajouter des choses, vous pouvez le faire, vous demandez la parole. No, que en relación con lo que hemos estado hablando aquí en esta mesa esta mañana y ayer también, reforzar de alguna manera el tema del laicismo. Pero bueno, no sé, vale. Pues no, que en relación con la mesa que ha habido aquí esta mañana, que claro, no habéis estado porque estabais en la parte de manifiesto, y con cosas de ayer, reforzar los temas que hemos tratado, que el manifiesto está muy bien. Entonces, cuando os dije al principio, se trata de interrumpir ahora, no sé cómo, pero cuando se habla de la ultraderecha, se puede poner también que amenaza el laicismo de nuestras sociedades, o después, cuando se habla de la cuestión de Israel y Palestina, también hablar del fundamentalismo religioso, por ejemplo. En fait, j'aimerais ajouter deux choses par rapport à la table ronde qu'il y a eu ici ce matin. Évidemment, vous n'étiez pas là puisque vous travaillez dans l'autre atelier pour le manifeste, pour ce texte. Mais en fait, peut-être qu'il serait opportun, au moment où vous parlez de l'extrême droite, et là où j'ai voulu prendre la parole tout à l'heure, d'insister sur le fait que l'extrême droite va à l'encontre de la laïcité, des principes laïques. Et d'autre part, au moment où on parle de Netanyahou, insister sur le fondamentalisme religieux. Le texte est très bien, mais voilà, j'aimerais ajouter ces choses. Vale. Y luego después también, por ejemplo, cuando se habla de, ya sé que luego habláis de patriarcado y todo eso, o sea que está fenomenal el manifiesto, es por aportar alguna cosa más. Cuando se habla de la extrema derecha, que se habla del maltrato de las mujeres, de la agresión, se puede decir claramente antifeminista, por ejemplo, poner la palabra antifeminista, y en las exigencias, entonces, poner a los gobiernos, a las instituciones, una actitud verdaderamente laica. O sea, no sé cómo redactarlo, pero sabéis por dónde voy, ¿no? Que aparezca más el tema del laicismo, que ha sido central en estas jornadas, ¿no? Donc en fait, deux choses, j'aimerais bien qu'on précise à propos des violences contre les femmes. Vous en parlez déjà, il y a le patriarcat, mais qu'on dise très clairement que c'est une attitude antiféministe et qu'on voudrait, dans le manifeste, porter des valeurs et des combats féministes.
et d'autre part insister sur cette laïcité puisque ça a été un axe central de ces rencontres, notamment ce matin. Y de la solidaridad que también habláis, que aprendimos de las generaciones anteriores, pues se puede reforzar como estamos trabajando en estas jornadas la solidaridad antifascista entre de Francia con la lucha antifranquista española. O sea, arreglarlo, me sale en catalán, enraizarlo en algunos momentos más con las cosas que hemos estado hablando, pero está genial, me parece estupendo. Ça me semble très intéressant, j'aimerais juste qu'on rajoute ces petites choses-là. Había... Gracias. Yo no voy a ver ninguna polémica en el mismo párrafo, cuando se habla de las personas LGTBI, yo añadiría Q+, porque es como lo escriben ellos, porque nos dejamos algo. Entonces, simplemente, si nadie se opone, añadiría Q+. Donc en fait, sur les personnes LGTB, en général, on met IQ+, donc si personne ne s'oppose, on pourrait compléter l'acronyme pour inclure un maximum de personnes. Bueno, vuelvo a ser la que me... gracias, muy bien, está súper bien, pero para aportar algo, si no, no vamos a aportar nada. Donc c'était très bien, mais on va peut-être essayer d'apporter un petit peu quelque chose aussi. Dentro de nuestro compromiso para una sociedad mejor, yo creo que tendríamos que nombrar de alguna manera cómo trabajamos con las nuevas generaciones para una memoria futura. No vamos a hablar solo del pasado y del presente, pero habrá que hablar de qué queremos en el futuro. Y en el futuro queremos cómo trabajamos con las nuevas generaciones para nuestras entidades, porque vista nuestra edad, en 20 años estamos todos muertos. En fait, j'aimerais insister sur le fait que nous travaillons sur le passé, sur le présent, mais nous travaillons sur la mémoire pour les générations futures. Parce que vu les têtes blanches qu'il y a ici, je voudrais ne blesser personne, mais dans 20 ans, tout le monde est mort. Enfin, plus ou moins, ça dépendra. Después también me parecería bien introducir de alguna manera, los que habéis redactado el manifiesto lo sabréis mejor que yo, cómo también nos comprometemos a trabajar en sociedades abiertas, igualitarias y diversas. J'aimerais bien qu'on insiste sur le fait que nous voulons une société plus juste, ouverte, égalitaire. Y después por el final que hablábamos de una forma construir un mundo más, un futuro más justo, democrático, antifascista. Lo que ha dicho Isabel sobre el antifeminismo de los fascistas me parece bien, pero nosotras como feministas, entonces el antifascismo, no sé qué, y el feminismo, porque será la manera de igualar la sociedad. Proponéis de alguna manera que quede por ahí dentro. Donc j'aimerais bien que vous rajoutiez quelque chose pour une société antifasciste, démocratique, etc. Et aussi féministe. No habría que, después de Putin, no habría que... No se oye, detrás no lo oye. On vous entend pas Después de Putin, no habría que añadir unas palabras para hacer hincapié en que está apareciendo un extremo centro cuyos métodos cada vez se parecen más a los de la extrema derecha. En fait, après Poutine, on pourrait peut-être dire qu'on voit l'émergence d'un extrême centre dont les méthodes sont très très proches de l'extrême droite. Merci. Toujours dans le oui, je réveillais déjà. Toujours dans le paragraphe où il est cité les personnes, mieux semble qu'il serait important de parler des peuples premiers. Parce que, quant à moi, j'ai le sentiment que nos civilisations sont de la régression grâce à la valeur que l'on donne à l'argent par rapport à l'humanité. Et donc ces peuples premiers sont oubliés, et je pense notamment à l'Amazonie, et dans les îles aussi, là où il y a encore quelques populations premières. No sé si podríamos hablar de las primeras naciones, porque aquí estamos viviendo sociedades corruptas por el dinero, mientras que
que en esas naciones primeras el modo de funcionamiento de la sociedad es distinta. Y entonces, ¿acaso podríamos relacionar nuestro compromiso con un ideal? Yo traduzco. A mí me parece alejado del propósito, pero yo traduzco. Je traduis. Je ne suis pas convaincue que ça puisse rentrer dans le propos du manifeste, mais bon, je traduis. Dans ce même paragraphe, il me semble que l'on considère comme acquis que des Trump, Netanyahou, Milei, Orban et Poutine sont élus démocratiquement. Alors, le terme démocratique aujourd'hui nécessite beaucoup d'explications. J'aimerais bien qu'on trouve une formule qui permette de dire que ce n'est pas inexorable que des Trump, Netanyahou, Milei arrivent au pouvoir avec 20% de la population. Lo que me molesta un poquito la formulación de que Milei, Trump y demás llegaron democráticamente por las urnas, por los votos de la gente. ¿Acaso podríamos encontrar una formulación para indicar que lo de democrático? ¿Acaso mayoritario? Pero ¿acaso podríamos decir que uno, eso, y segundo, que no es una cosa ineludible, que bien, llegaron por las urnas, pero podemos intentar hacer que en el futuro la gente no les vote? No sé, sigo traduciendo. Bien, yo querría hablar del problema de fondo del manifiesto. Cuando lo hicimos el primero en Zaragoza, poníamos sobre la mesa los avances que había en España, en esa democracia que había llegado, esa democracia que es un poco floja, pero en esa democracia. Y después, ir yendo de manifiesto en manifiesto, poníamos sobre todo el trabajo que había en el transfronterizo entre Francia y España, y sobre todo las asociaciones de la memoria. Alors j'aimerais revenir sur le problème de fond du manifeste. Le premier, nous l'avons fait à Saragosse, et nous avons insisté sur les avancées qui avaient lieu à ce moment-là en Espagne. Et ensuite, au fur et à mesure, nous avons mis l'accent sur les actions transfrontalières, puisque ce sont des rencontres transfrontalières. Yo creo que eso no hay que olvidarlo. Y no hay que olvidar el trabajo de las asociaciones. Donc, no hay que olvidarlo. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça, et il ne faut pas oublier non plus qu'à la base de ces rencontres, il y a le travail de nos associations, de nos diverses associations. Yo estoy de acuerdo con lo que escribiste sobre la situación internacional, lo que está pasando, la subida del fascismo, es lo que hemos discutido en Olorón, y sobre todo para ensaltar el internacionalismo. Eso no. Pero yo creo que en ese manifiesto... Me voy a olvidar. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, avec la situation internationale, avec la montée du fascisme. Mais en fait, je crois qu'il ne faut pas oublier ces fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est... Et les fondamentaux, oui, voilà, l'importance de l'internationalisme. Ça, mais aussi l'importance de las associaciones. Et l'importance du travail que nous faisons en tant qu'association. Que sea a nivel educativo, lo que hemos hecho desde hace años, y todos los progresos que se ha hecho, yo creo. Y todo eso tiene que salir, porque este manifiesto es el trabajo de 14 años de nuestro trabajo a todos y a todas las asociaciones. En fait, ce manifeste, je pense qu'il devrait refléter le travail de 14 ans de toutes nos associations. Et donc insister peut-être sur ce que nous avons réussi à créer au niveau de l'enseignement et les actions que nous pouvons mener dans ce sens. Et la transmisión a las nuevas generaciones es sobre todo lo que hacemos y lo que queremos intentar hacer, pero también con la lucha esa
internacional contra el fascismo, eso encuentro necesario. Non seulement ce que vous avez dit et qui est essentiel, la lutte contre le fascisme international, mais aussi et surtout la transmission aux générations futures. Bueno, yo dejadme que sea un poco más claro y más duro. Yo he participado en la redacción de este manifiesto. Alors, je vais être un peu plus clair, un peu plus dur, j'ai participé à la rédaction de ce manifeste. Pero este manifiesto lo podríamos haber escrito nosotros aquí este fin de semana, lo podría haber escrito una reunión de sindicalistas en Madrid, lo podrían haber escrito un grupo de jóvenes antifascistas. En fait, ce manifeste, il pourrait émaner de plusieurs entités différentes. Nous ici, les syndicalistes à Madrid, des jeunes ailleurs. O cualquier otro grupo que podamos poner de ejemplo. Y sin embargo estamos en unas jornadas de asociaciones de memoria democrática de los dos lados de la frontera. Mais en fait, nous sommes ici réunis, nous, associations mémorielles de chaque côté de la frontière. Y esto es un encuentro de asociaciones de memoria. Entonces yo creo que tenemos que pensar para el futuro qué queremos que sea este encuentro. Et en fait, nous devons nous demander qu'est-ce que nous voulons faire de ces rencontres à l'avenir. Nos juntamos las asociaciones para hablar del tema que decidimos ese año, laicidad o cualquier tema que propongamos ese año. Est-ce que nous nous réunissons pour parler d'un thème que nous avons choisi, comme par exemple la laïcité, l'internationalisme, la solidarité cette année? O le damos la vuelta y volvemos a los orígenes, que sean unos encuentros donde cada una de las asociaciones hable, muestre su trabajo, muestre sus dudas, compartamos trabajos presente, pasado y futuro, busquemos puntos de encuentro para trabajar y nos ayudemos entre las asociaciones. Ou alors est-ce qu'on revient aux origines? Est-ce qu'on repart du travail de chaque association, de ce que nous sommes capables de faire, de nos difficultés et de nos projets, de tout ce qui se passe par rapport au passé, au présent et au futur? Et est-ce qu'on réunit toutes ces actions et qu'on en fait quelque chose? Mi elección es hacer un encuentro de asociaciones. Pour ma part, je pense qu'il serait plus fructueux de revenir à ce que nous faisions avant et que ce soit une rencontre d'associations mémorielles. Volver al origen de lo que eran estos encuentros, porque para hacer un manifiesto como este, que estamos todos de acuerdo, porque somos personas que creemos en la memoria democrática, somos progresistas, somos de izquierdas, para hacer esto lo podemos hacer con la inteligencia artificial o en una reunión de... Ya quería ser un poco duro. Entonces, yo planteo de cara al futuro, no tengo el problema con este manifiesto, sino planteo de cara al futuro qué tiene que ser un encuentro. Alors c'est pas vraiment par rapport à ce manifeste, mais c'est par rapport à l'avenir, parce que dans ce manifeste, on ne voit pas particulièrement notre spécificité comme association mémorielle. À la limite, c'est peut-être un petit peu de provocation, je vous le dis parce qu'il y a eu une réaction ici. Je dis à la limite, on aurait pu le faire avec l'intelligence artificielle. Antes, al empezar, hemos quedado, os he avisado, y eso es lo que habíamos quedado en la reunión de trabajo, que al final, después de acabar con el manifiesto y con las resoluciones, haríamos una propuesta que es justamente la que acaba de trasladar el compañero. Pero pensamos que ese es un debate que evidentemente tiene que quedar como tarea, si así se ve, para el próximo encuentro, y que en estos momentos, cuando lo que estamos haciendo es tratar de cerrar el tema del manifiesto en los términos que acordamos y aprobamos en las dos reuniones de preparación, pues evidentemente yo creo que legítimamente ese debate que hablan hay que hacerlo. Pero yo entiendo, pienso, no sé cómo opináis los y las demás, que no es en relación al manifiesto, sino que es en relación a cómo reorientamos los encuentros, si es que hay que reorientarlos, y cómo trabajamos a partir del próximo. En estos momentos, de lo que en este caso, esta mesa que estamos aquí, junto con quienes habéis estado con nosotros trabajando el manifiesto, ese es el manifiesto que sometemos al plenario. Hay una serie de aportaciones que vamos a tratar de encajarlas, las que veamos que se pueden encajar y lo volvemos a decir, y luego está el otro debate que evidentemente creemos que le corresponde a un plenario, pero creemos que no es objeto de este debate aquí, nosotros. Ahora, si la mayoría opina que hay que tener ese debate,
pues cerramos el manifiesto y entramos en ese debate. Algunas de las aportaciones que ha habido sobre el manifiesto, con el tema de la laicidad, la verdad es que creíamos que del taller de laicidad saldría alguna propuesta o alguna resolución. Por eso no habíamos introducido nosotros nada. Alors en réalité, il y a plusieurs choses. Donc par rapport à ce que vous avez signalé pour qu'on peut ajouter à ce manifeste, notamment sur la laïcité, nous n'avions rien mis parce que nous pensions qu'il y aurait une résolution qui viendrait de l'atelier de ce matin. Et donc on pensait ajouter ce paragraphe-là quelque part dans le manifeste. Pour ce qui est en fait de la proposition antérieure, en fait, nous là pour l'instant, ce qu'on pensait qu'on devait faire ensemble en cette session plénière, c'était de voir, d'amender et de valider le manifeste. Et en fait, je vous ai dit en commençant que j'avais une proposition, que nous avions une proposition à faire, et nous la gardions pour après. C'est en fait exactement ce que vient de dire notre ami, à savoir, est-ce que nous réorientons la façon de travailler de ces rencontres transfrontalières, est-ce que ça vous semble nécessaire ou pas? Et ça correspond vraiment à une réflexion en plénière, mais qui n'est pas la même que celle du manifeste. Donc ça dépend de nous, ça dépend de vous. Si vous voulez, on laisse le manifeste et on passe à cette question-là, à ce débat-là, ou on termine le manifeste et on laisse cette question-là peut-être pour demain, il y a encore un peu de temps, je sais pas. ¿Alguien más quiere decir algo? Si, je voulais dire, comme ça tu vas traduire, ça sera beaucoup mieux. Je veux dire que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Raymond et Joseba. Je m'inscris totalement dans cette démarche. Lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo a propósito de la necesidad de reorientar esos encuentros transfronterizos. Terminamos con el manifiesto de pioneros. Sí, hemos dicho que fuese después. Sí, claro. Bueno, c'est-à-dire que j'avais demandé la parole et après il est intervenu, mais on peut effectivement le faire tout à l'heure, ça ne me gêne pas, mais là on est dans le chaud, peut-être que je continue. D'où mon intervention de ce matin, je ne dirais pas qu'il y ait une dérive, mais ce qui était au départ l'idée, la conception des RTF. La idea básica de los encuentros fronterizos al principio. Aujourd'hui, je ne m'y retrouve pas. No la vuelvo a encontrar hoy. Me parece que no estoy hablando de deriva, pero me parece que ha habido un cambio y no reconozco el proyecto inicial. Je ne vais pas être provocateur, mais je dirais que dans les rencontres, il y avait des échanges entre associations, et nous, associations françaises, ben on était, et tu parlais de transfrontalière tout à l'heure, c'est exactement ça, les échanges, en gros, c'est plus ce qu'attendent les associations espagnoles que nous, Français, on peut apporter. Sí, me parece que en un principio era el trabajo de cada asociación y acaso las asociaciones españolas también están esperando lo que nosotros como asociaciones francesas podemos proponer como prácticas, como ejemplos, como reflexiones. Et donc j'ai caricaturé ce matin et j'ai dit aujourd'hui c'est les rencontres et puis il y avait des échanges et aujourd'hui il y a un colloque. Dije esta mañana de manera un poco caricaturesca acaso que antes había encuentro y ahora solo es coloquio. No hay intercambio, no hay construcción. Je suis pas tenté par le colloque. Y personalmente la versión coloquio me interesa menos. Sí, antes de continuar el debate, yo creo que me gustaría centrar un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, ahora. Porque nosotros teníamos un encargo, en todo caso la comisión del manifiesto tenía un encargo que era hacer un manifiesto teniendo en cuenta el lema de los encuentros, que era laicidad, solidaridad e internacionalismo. Esto es lo que hemos procurado hacer en el manifiesto. Yo creo que el debate ahora lo teníamos que centrar sobre si este manifiesto nos parece correcto o no nos parece correcto. Incorporaremos las cosas que se han comentado aquí respecto a potenciar el tema de laicidad, respecto a potenciar el tema de otros temas respecto al
las nuevas generaciones y el feminismo, yo creo que lo podemos incorporar sin ningún problema dentro de los parágrafos que toque, pero sí que me gustaría que, yo creo que el debate que estamos teniendo ahora, que es un debate que creo que tenemos que hacer, pero no nos corresponde ni tan solo a nosotros estar en la mesa en este debate. Este es un debate que tenemos que plantearnos como organizaciones y conjuntamente como encuentro, y lo hacemos si queréis, no sé, la organización que decida si queréis abrir este debate o lo abrimos después, pero ahora a mí me gustaría terminar el debate sobre el manifiesto, sobre las resoluciones que os proponemos que aprobemos, y a partir de ahí decidimos si queremos abrir el debate sobre cómo reorientamos los encuentros a partir de ahora. Non, en fait, je vais résumer un petit peu, mais il dit j'aimerais bien en fait, qu'on hiérarchise et qu'on organise ce qu'on est en train de faire. Peut-être qu'il serait quand même, il vaudrait mieux terminer ce pourquoi nous sommes là à cette table, c'est-à-dire valider, amender, valider le manifeste. Parce que nous ne sentons pas légitimes pour être ici devant vous pour l'autre débat. L'autre débat, nous devons l'avoir ensemble, tous ensemble, de façon plénière. Et donc, nous aimerions bien qu'il se passe dans un second temps. Et là, pour le moment, nous aimerions revenir au manifeste. Le manifeste intègre les notions qui sont les notions de ces 14e rencontres, c'est-à-dire internationalisme, solidarité et laïcité. Et nous sommes tout à fait disposés à ajouter ou à renforcer ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire la laïcité, la transmission auprès des jeunes générations et le féminisme. Yo iba a decir que se está introduciendo otro debate diferente, ¿no? Tanto Joaquín como José me parece que están con otro debate diferente que habrá que afrontarlo, pero yo creo que no era lo que nos correspondía hacer en este momento, ¿no? En este momento, en todo caso, es valorar si el manifiesto está recogiendo las ideas principales de lo que se ha trabajado aquí, si los encuentros han recogido las ideas principales de lo que en las dos reuniones preparatorias se habló. Yo no sé si todos estábamos allí o no, eso sí habrá que valorar si los encuentros han respondido a lo que se habló en esas reuniones préparatorias, por un lado. En fait, on a déjà eu des réunions préparatoires, et donc ce qui convient de voir, peut-être que tout le monde n'était pas là, mais est-ce que tout ce qu'on avait prévu dans ces réunions ont pu être mis en pratique aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont eu un écho? Et voilà, quelle a été l'importance de ces réunions préparatoires dans les rencontres d'aujourd'hui? Y quizás un detalle concreto respecto al manifiesto y a los encuentros, diría que qué mal planteamiento de la colocación de ese taller, o sea, de ese grupo que realiza el manifiesto. Porque si en un debate como este había unas ideas básicas, que era el internacionalismo y que era la laicidad, por ejemplo, y el debate de laicidad es un debate denso y rico, como ha sido el de esta mañana, importante, no puede ser que el manifiesto lo estemos redactando a la vez y la gente que redacta el manifiesto no ha intervenido en ese debate previo. En fait, j'aimerais dire une chose, c'est peut-être un problème dans l'organisation, c'est-à-dire que le débat de ce matin est un débat très riche, très dense sur la laïcité, et il me semble un petit peu problématique que les personnes qui soient en charge de rédiger le manifeste n'aient pas été présentes à cette table ronde, à cette réflexion. Donc la manifeste, enfin, il y a quand même un petit peu un hiatus. Il faudrait peut-être à l'avenir repenser cette forme. Enfin, en tout cas, là, cette forme d'atelier-là était peut-être pas très bien vécue. Pienso que quizá eso es algo que sí hay que replantearse y hay que cambiar el orden en que se realiza este manifiesto. Donc il faudra à l'avenir éviter de mettre ces ateliers en parallèle alors qu'en fait ils devraient être complémentaires. Et je veux bien que nous revenions au manifeste et garder le débat pour plus tard. L'autre. Il me semble que je me dois d'insister en ce qui concerne le déclin d'autres civilisations et de nos civilisations. Depuis 2 ans, à peu près, lors de réunions ou de rencontres à l'improviste, j'évoque ce fait-là, et je n'ai pas trouvé une personne qui mette en cause cette analyse, à savoir que le culte du veau d'or est un virus qui attaque toutes les civilisations et qui s'en prend en premier au peuple premier, aux petites populations. Et donc, je crois que évoquer le déclin de nos civilisations
je pense que c'est nouveau, mais que c'est important parce que quand on entend un Trump s'exprimer comme il s'exprime, et le peuple américain, une partie du peuple américain le suivent les yeux fermés, ça devrait nous poser des questions quant justement à l'approche que nous avons de ce que nous avons appris de nos ancêtres. D'une manière plus prosaïque, je voudrais relire les parties qui concernent l'éducation dans le manifeste. Me gustaría volver a leer las partes relacionadas con la enseñanza, la educación. Es que es la que tenemos que añadir. Hay una parte. Et en fait, on doit ajouter quelque chose qui est plus spécifiquement lié à l'enseignement et à l'éducation. Parce que pour moi, c'est un grand manque, mais je vais savoir si j'avais raté aussi. Porque me parece indispensable y pensaba no haberlo visto. En fait, vous aviez bien vu, mais ça va être rajouté. No sé cómo vamos de tiempo, por lo que falta del otro taller, digo. ¿Alguien dice cuánto tiempo disponemos? Lo digo por... Nous disposons de 20 minutes pour terminer cette réflexion sur le manifeste. Donc on va peut-être être sûr, revenir sur l'essentiel. 4h30, une courte pause, et ensuite le compte-rendu de l'atelier sur la laïcité. Bien, cuando habíamos puesto en ruta el manifiesto, era sobre todo hacerlo firmar por los diputados, los senadores y los alcaldes de los pueblos. Y el lado francés lo hemos hecho. En fait, le manifeste, au départ, l'idée c'était qu'il soit signé par des députés, des sénateurs, des élus, des maires, etc., etc. Et en France, on a réussi à le faire signer, certains élus. Eh oui. Era primordial eso, porque si no, escribir un manifiesto para tenerlo en el cajón, a mí no me interesa. Hoy nada más que lo que digo es el manifiesto, el texto, je vais le faire en français, je suis un peu fatigué, le texte tel qu'il est, je l'approuve en rajoutant bien sûr la laïcité, l'éducation, parce que c'était un des thèmes très importants que nous avions. Este texto, el manifiesto, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo si añadimos la laicidad, la importancia de la enseñanza, pero eso ya se ha comentado. Y vamos a sacar el manifiesto, a ver si lo hacéis firmar en España por los diputados, por los senadores. Lo habíamos mandado a los grupos, a la Asamblea Nacional Francesa, y todos los grupos de izquierda lo han firmado, el último. Le dernier manifeste a été envoyé à l'Assemblée nationale et tous les groupes de gauche l'avaient signé. Donc je ne sais pas comment ça se passe en Espagne. Voilà. Y yo creo que el debate que después queremos que tener sobre los próximos encuentros es muy importante. En Pamplona hace unos años habíamos cambiado un poco de coloquios, porque los primeros encuentros había muchos coloquios con gente muy emerita, pero la gente no participaba a los debates. Y ese es el problema. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo talleres y sobre todo debatir, porque es lo que es importante, tener la posición de cada uno y de ver cómo podemos avanzar. On ne parle pas du manifeste, enfin, des rencontres, mais on en parle quand même. Donc moi je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, au débat, puisqu'on est là pour ça. Et puis voilà. Vamos a incluir lo de la laicidad, lo de la colaboración de las asociaciones francesas y españolas y vamos a incluir el tema de la educación, vamos a incluir el tema de cómo la represión también del feminismo, lo vamos a incluir, lo único nos dejáis un poquito para hacerlo, ¿no? Hasta mañana. Bueno, yo soy ya la organización, no sé, digo porque nos estáis planteando aquí a la mesa
algunos temas que son claramente organizativos. Y entonces, bueno, nosotros hacemos lo que podemos y si nos decís que hay que presentarlo después de la película, lo presentamos arreglado, y si no, mañana, ¿no? Hoy no, mañana. Vuelvo a deciros que es tema de la organización, que nosotros lo que nos digan. El debate suscitado, bueno, yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que hay que tenerlo, pero no es ahora el momento, lo tendremos después y demás. Nos falta, digo porque vamos muy justos de tiempo, si tenemos que acabar a las 4:30, que conozcáis las 3 resoluciones que planteamos. Entonces, empezamos por ellas. La primera es una resolución sobre la ampliación del plazo para ejercer el derecho a la nacionalización española. Donc, en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais vous parler des résolutions. On a 3 résolutions. Et l'une qui concerne le fait qu'on devrait, avoir un délai plus grand pour demander à avoir accès à la nationalité espagnole. Nos ha llegado, sabemos que hay problemas, especialmente en los consulados, porque se ha producido mucha demanda y no se está resolviendo y puede acabar el plazo. Entonces la propuesta es la asamblea plenaria de los 14 encuentros transfronterizos celebrada en Pau, por unanimidad, si es que sale así, si no pondremos por mayoría, acuerda. Donc en fait, on voudrait vous soumettre cette résolution. L'Assemblée plénière des 14e rencontres transfrontalières à Pau, à l'unanimité, sauf si vous ne voulez pas, donc on le changera, décide dirigirse a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Política Territorial y Memoria Democrática para reclamar, hablamos del Ministerio del Gobierno Español, para reclamarles la ampliación suficiente del plazo de solicitud de nacionalidad española que establece la disposición adicional octava de la Ley 20/22 de 19 de octubre de Memoria Democrática, así como la dotación de recursos humanos y económicos necesarios para garantizar el derecho de la ciudadanía a solicitarlo. En fait, nous souhaiterions demander au ministère des Affaires étrangères, de politique territoriale et de mémoire démocratique en Espagne pour leur demander qu'ils allongent le délai de manière suffisante pour que toutes les personnes qui le souhaitent puissent demander la nationalité espagnole, ainsi que l'établit la disposition additionnelle numéro 8 de la loi 2022 du 19 octobre de la loi de mémoire historique. Et nous réclamons également qu'il y ait suffisamment de moyens humains et économiques pour garantir ce droit à tout citoyen de demander la nationalité espagnole. Si no hay nada en contra, lo consideramos aprobado. Justement, precisamente, mañana en el proyecto TRACES no tendrá lugar porque el ponente no puede venir por razones de salud. En su lugar vamos a ampliar el manifiesto. Esto será mañana, a las 11. Sí, vamos a incluir las propuestas de aquí, ¿no? Sí. Exacto. Yo quería decir esto una cosa muy pequeña, que habría que aclarar que es esta nacionalidad que están dando a los descendientes de los republicanos españoles en el exilio. Es solo una frase, pero para que se vea por qué las asociaciones de memoria exigimos la apertura del plazo. Il faudrait peut-être préciser que ça s'adresse aux descendants exilés politiques qui sont espagnols en raison de la guerre d'Espagne et que c'est lié à notre travail en tant qu'association mémorielle. Je voudrais dire que c'est une excellente résolution, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre dans le même sens qu'Isabelle, récupérer la nationalité espagnole? Me parece muy bien, pero ¿acaso podríamos poder recuperar la nacionalidad? No recuperar. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui ne l'ont jamais eu, donc récupérer, c'est un petit peu... En fait, moi, quand j'ai fini, je viens de passer au consulat, il y a bien marqué que je récupère ma nationalité espagnole. Mais bon, je me rends la majorité en el consulado le firmó un papel en el cual ponía recuperar la nacionalidad española, que era la de los padres, no de la suya. C'est pas... Non, c'est pas un problème. No habíamos puesto eso porque la disposición adicional octava de la que hablamos dice los descendientes de tendrán derecho
pero que no hay ningún problema en ponerlo, de hecho ya está puesto. A ver, si me permitís dos cosas. La primera, hay una primera, es decir, el plazo, este plazo que estamos ahora reclamando ya se amplió el año pasado, porque la ley daba un plazo de 2 años que caducaba el 22 de octubre de 2024. El año pasado se amplió un año más, con lo cual este plazo para obtener la nacionalidad española de aquellos descendientes que son descendientes de españoles terminaría el 22 de octubre de 2025. Y este es el plazo que queremos que se amplíe. Eso por un lado. Y por otro lado... D'abord, on peut dire quand même que c'est un délai qu'on demande sur notre délai. Parce qu'en fait, au départ, il y avait 2 ans, donc ça s'arrêtait, le délai s'arrêtait le 22 octobre 2024. On a obtenu 1 an de plus, 22 octobre 2025. Et là, on aimerait bien qu'il soit encore reporté, que la date limite soit encore reportée. Y por otro lado, con lo que se ha comentado de mañana, efectivamente mañana el profesor de la Universidad de Burdeos no viene, y lo que habíamos acordado era sustituir eso, aunque podemos hacer también una prórroga de esta asamblea, pero habíamos acordado sustituir eso por una charla de Joseba Eceolaza, que es uno de los miembros de la comisión que se va a encargar de reglamentar la ley de memoria democrática. Donc, petit point d'organisation. Demain, en lieu et place de l'atelier, de la présentation du collègue de Bordeaux qui ne peut pas venir, nous avions programmé l'intervention d'un membre de la commission, d'une nouvelle commission sur la mémoire démocratique. Donc on peut aussi faire un peu de place à autre chose, mais c'est important de voir. Bien, nosotros incluiremos las propuestas que se han dicho y tendremos el último manifiesto para cuando la organización nos diga que lo presentamos. Alors on va tout inclure, Pero, nous on respecte ce que nous dira l'organisation, on l'aura fini quand on nous demandera. Bien. Ahora, sobre esta propuesta de resolución, si ya no hay más problemas, la consideramos aprobada y la redactaremos, la traduciremos al francés y demás y lo enviaremos para que se pueda hacer. Hay otra más. Donc en fait là, on n'a pas précisé descendants, etc. parce que c'est dans le texte de loi, donc on n'a pas cru bon de le préciser. Si personne n'a d'objection, on estime que cette résolution est approuvée à l'unanimité, elle sera traduite en français et envoyée aux autorités compétentes. Bien, otra que sometemos al debate del plenario y que lo hemos hecho allí porque hemos visto que no había espacio tal y como estaba organizado hacerlo en otro sitio, ¿no? Estaba sobre la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Democrática de España, que es del 22 de noviembre de octubre del 22, que ahí está la ley, pero que como no tiene todo el desarrollo reglamentario, pues es como si no tuviéramos nada. Entonces lo que pedimos es la asamblea plenaria de los 14 encuentros transfronterizos celebrada en Po, por unanimidad, si es así, o por mayoría, si no de otra manera, acuerda dirigirse al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España para exigir el completo desarrollo reglamentario de la Ley 2022/19 de octubre de Memoria Democrática. En fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème parce que la loi a été votée, mais il n'y a pas tous les décrets n'ont pas encore été signés, et donc c'est un petit peu comme si c'était une loi morte. On ne peut pas mettre en place tout ce qu'on voudrait, tout ce qui serait nécessaire de mettre en place. C'est pourquoi nous avons écrit cette résolution qui demande donc de mettre tous les décrets d'application nécessaires à cette loi de mémoire historique. Et donc vous pouvez le lire comme moi, l'Assemblée plénière des 14e rencontres transfrontalières qui se tiennent à Pau, à l'unanimité, comme tout à l'heure, si vous n'êtes pas d'accord, on mettra à la majorité, décide de demander au ministre de la politique territoriale et de la mémoire démocratique, ministère espagnol évidemment, on s'adresse à eux pour exiger la mise en place de tous les décrets d'application réglementaire pour cette loi 2022 du 19 octobre, loi de mémoire démocratique. A ver, pues proponemos aquí urgente. On va rajouter peut-être de façon urgente.
No, yo, sobre ese punto último, ¿no?, que estáis añadiendo ahí, el desarrollo, completo desarrollo reglamentario de la ley. El desarrollo o la falta de desarrollo puede ser un problema, pero yo creo que tanto o mayor problema es la no aplicación de lo desarrollado por la ley y la no aplicación desde los mismos instituciones que en teoría son garantes de la memoria. Il y a d'autres problèmes parce qu'en fait les institutions, les mêmes les institutions qui devraient être garantes de l'application de la loi ne le sont pas toujours. Donc en fait il y a ce problème-là réglementaire, mais il y a aussi notre problème qui est lié au fait que cette loi n'est pas appliquée. Estoy de acuerdo contigo y entiendo que es lo que planteamos, pero tenemos un problema. No pueden aplicar la ley. No pueden aplicar la ley si no hay un reglamento que la haya desarrollado. No se puede aplicar la ley. Sí, no, los juzgados, por eso estamos pidiendo que la desarrollen reglamentariamente. Entonces no pueden aplicar la ley, no pueden poner una multa porque siga diciendo no sé quién viva Franco, porque no está desarrollado quién puede poner la multa y quién puede hacerlo. Por ponerte un ejemplo. En fait, peut-être que dans un premier temps, il faut faire cette résolution-là pour demander que tout soit fait pour que la loi puisse être mise en application, et ensuite on verra si véritablement elle est mise en application ou pas, et on pourra faire une résolution un peu plus tard. Je vous donne juste un exemple. Pour l'instant, comme il n'y a pas les décrets d'application, on ne sait pas qui peut être condamné ou pas, et si quelqu'un écrit vive Franco, on ne sait pas du tout ni le montant de l'amende, ni qui peut être condamné pour ça ou pas. Donc pour le moment, il n'y a pas le cadre légal pour la mise en application de la loi. Donc qu'elle ne soit pas mise en application, ça semble assez logique. C'est pourquoi nous avons d'abord cette résolution, et puis certainement qu'il faudra revenir plus tard. Te planteo añadir al final el desarrollo que posibilite su aplicación. Que lleva lo que queremos. Yo me estaba refiriendo a cosas que están desarrolladas, como la cuestión de los símbolos, que está desarrollada, como la cuestión de los derechos de las víctimas, que está desarrollada en la ley del 22, está desarrollada, pero que no se cumplen. Pero no se cumplen por parte de los mismos responsables. En fait, je faisais référence à des choses qui ont déjà des décrets d'application et qui ne sont quand même pas mises en application, comme les symboles religieux, ou les symboles franquistes sur les établissements religieux, par exemple. Es un debate jurídico en el que no vamos a meter, pero lo cierto es que todo lo que dice la ley, que no tenga su reglamento, que no tenga su régimen sancionador, que no tenga quién es el que firma la orden de lo que sea, pues está en la ley. Os voy a poner un ejemplo. ¿Verdad que la ley dice que se prohibiría la Fundación Fernando Francisco Franco? ¿Está prohibida? No. ¿Por qué no está prohibida? Porque no hay un desarrollo que diga a partir de tal fecha y tal hora será. Digo, por poneros un ejemplo entendido. En fait, je ne veux pas revenir sur des points juridiques parce que ce n'est pas le lieu, mais la loi Mémoire démocratique prévoit que soit fermée la fondation Francisco Franco, et pour l'instant elle est toujours là, et elle n'a pas été fermée parce qu'il n'y a pas tout ce cadre légal qui permet de dire à partir de quand, qui met en place la surveillance de la fermeture, etc. ¿Podemos pasar al siguiente? Bien. La siguiente, que es la última, es una resolución sobre la modificación de la representatividad en el Consejo Estatal de Memoria Democrática. Donc la troisième et dernière résolution concerne la modification du mode de représentation dans le Conseil d'État de Mémoire démocratique. Esto nos lo explicará mañana Joseba, pero viene al hilo de que una de las partes de esa ley de memoria democrática que pedimos que desarrolle, que tiene que desarrollar, es lo que se llamará el Consejo Estatal de Memoria Democrática. On en parlera demain, Joseba nous en parlera demain, mais en fait, la loi prévoit quelque chose, une institution qui sera le Conseil d'État de Mémoire démocratique. Entonces, ahora mismo, la redacción que hay habla de que en ese consejo habrá 32 vocales. Donc pour le moment, il y a 32 représentants. De los cuales 16 los elige el gobierno.
Et en fait, la moitié sont désignés par le gouvernement. Lógicamente, de 32, que el gobierno tiene 16, aunque hubiera un empate, el voto de calidad del presidente lo deshace. En fait, le problème, c'est que là, même si y a égalité des votes, comme la voix du président compte double, on ne pourra jamais rien faire. Y entonces, de esos 32 vocales, reserva para el movimiento memorialista 10. Et en plus, dans ces 32 représentants, il y en a seulement 10 qui émanent des organisations mémorielles. 4 serán de ámbito estatal. 4 viendront en plus de l'État. 4 de ámbito local o autonómico. 4 viendront des localités ou des autonomies. 1 para asociaciones de mujeres feministas que trabajen en la memoria democrática. 1 sera pour des mouvements féministes en lien avec la mémoire démocratique. Y otro para representantes de asociaciones memorialistas del exterior. Et 1 pour des représentants d'associations de mémoire de l'extérieur. Sí. Entonces lo que le decimos es dirigirnos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para reclamar la modificación del reglamento del Consejo Estatal de Memoria Democrática, que aparece en ese decreto y todo lo demás, por el que se regula el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria, ampliando el número de vocales de representantes de entidades memorialistas y la modificación de la proporcionalidad que establece el decreto ley, porque la que recoge el decreto no nos parece justa ni desde el punto de vista temático ni acorde con la diversidad y la realidad territorial del Estado. Donc en fait, ceci posé, nous souhaitons nous adresser au ministère de la Politique territoriale et de la mémoire démocratique pour réclamer la modification du règlement de ce nouveau Conseil d'État de la mémoire démocratique qui figure au décret D de la loi 265/2025 du 8 avril dernier, qui permet de réguler ce Conseil de mémoire démocratique et le registre d'État des entités de mémoire démocratique, en leur demandant d'augmenter le numéro de représentants d'entités de mémoire, d'associations de mémoire, et de modifier la proportionnelle qu'établit ce décret-loi, de façon à ce que, parce que cette disposition, pour le moment, ne nous paraît ni juste, ni du point de vue de la thématique, ni en accord avec la diversité et la réalité territoriale de l'État. Sí, es una cuestión simplemente técnica, que es la modificación de la proporcionalidad que establece el decreto ley. Hay que decir cómo hay que modificarla, diciendo, dándole más poder, porque eso no lo pone. Y se puede interpretar de otra manera, ya sé que en su conjunto no, pero ahí habría que ponerlo, la modificación de la proporcionalidad que establece el decreto ley, dando más poder a las entidades memorialistas. Ampliando el número de vocales de las entidades. Sí, no, ampliando, pero no dicen cómo lo quieres cambiar. Il y a peut-être un problème parce qu'on veut toujours tordre les textes de loi, donc peut-être qu'il faudrait, au moment où on demande la modification, indiquer d'emblée ce qu'on veut faire, et donc qu'il s'agit d'augmenter le nombre de représentants. Perdona, había aquí una palabra. Sí, yo creo que habría que añadir no solo la diversidad sin extracto, sino la diversidad de género, o con perspectiva de género. Claro, que haya una sola representante de las sociedades memorialistas de mujeres, me parece ridículo casi, o insultante. O sea, yo creo que esto tendría que subrayarse. En fait, je pense qu'il y a aussi un problème de diversité de genre, et ça me semble tout à fait ridicule qu'il y ait une seule personne pour représenter le point de vue féministe. Hemos tratado de recoger, porque esa casuística se puede dar en otros casos, porque solo 4 de ámbito autonómico, si son 17 comunidades autónomas las que estamos, porque una sola para las asociaciones del exterior. ¿Por qué no hay también asociaciones con el LGTBIQ+, es decir, nos podía dar, ¿no? Entonces, por eso hemos pretendido suplirlo
diciendo que amplíen el número de vocales de representantes de entidades memorialistas, que modifiquen la proporcionalidad, porque si solo pedí... Bueno, En fait, cette question pourrait se poser pour tous les autres quotas qu'il y a de représentants. Donc pourquoi 4 des régions autonomes alors qu'il y a 17 autonomies, etc., etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a essayé de recentrer sur cette demande de proportionnalité. No hemos querido solo pedir que amplíen el número de vocales nuestros, perdona, o sea, la apropiación, porque pueden incrementar también los de ellos. Y por lo tanto, la relación sería la misma. De ahí que pedimos más número y más proporcional. En fait, on ne demande pas simplement qu'on ait plus de représentants, excusez-moi de m'approprier cette cause, parce que finalement, si eux aussi de leur côté augmentent leur nombre de représentants, ça ne changera rien. C'est pour ça que nous parlons de proportionnalité et que nous voulons en proportion avoir plus de représentants que les représentants de l'État. Por eso hemos recurrido a que nos parece injusto desde el punto de vista temático, los temas que se trabajan, ni acorde con la diversidad de todas las asociaciones que pueden estar trabajando, ni con la realidad territorial del Estado. Bueno, hay que concretar lo de la diversidad. Hay que concretar. Vale, pues tendremos que hacer una lista de a qué llamamos diversidad. Pero no es la mitad de la población, más uno. Nosotros siempre estamos en la diversidad, que somos el 52%. Il y a une question sur la diversité et sur le fait d'inclure ou non le féminisme et des choses comme ça. Et donc, Madame dit non, nous sommes toujours dans la diversité, on est quand même simplement uniquement 52% de la population, mais on fait partie des choses diverses. A ver, si me permitís, yo quería decir dos cosas. Una primera es que no se trata de modificar el reglamento, porque no existe ningún reglamento del Consejo. Se trata de modificar el Real Decreto Ley 265/2025. Eso es lo que hay que modificar. El Consejo no tiene reglamento. Eso es. El Consejo no tiene reglamento. Ese Real Decreto establece las cuestiones tanto de la composición como de quienes lo integran. Y luego, respondiendo un poco a la compañera, que a mí me parece bien que se incluya o se deje de incluir, me parece muy bien, pero hay un problema real, y el problema real es que no podemos enumerar en 4 líneas las 700 cuestiones diferentes que nos aparecen. Por tanto, hay que buscar una redacción, digamos, genérica, en la que todos nos sentamos cómodos. Pero no se puede hacer una relación enumerativa porque siempre nos olvidaremos de algo. On ne peut pas faire une énumération de toute une diversité parce qu'on a 700 propositions et de toute façon on en oublierait toujours une. Donc c'est un risque que l'on prend si on commence à énumérer. Donc ce que nous recherchons, c'est une seule expression qui permette de résumer tout, d'essentialiser et que tout le monde se sente plus ou moins à l'aise avec cette formulation. Yo propongo, para evitar esto que se está planteando y para incorporar lo que han dicho las compañeras, que se incluya en la redacción de esta resolución que la composición del Consejo sea paritaria. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter que la composition de ce Conseil soit paritaire? Eso, vamos a ver, la ley en vigor establece que todo tiene que ser paritario. Paritario puede ser que una asociación, suponer la mía para no hablar de nadie, nombra a una compañera. Y por lo tanto, a partir de ahí... Bueno, pues no te extrañe, compañera. Quiero decirte que algunas asociaciones tenemos muy en cuenta estas cosas. En fait, c'est déjà dans la loi que tous ces conseils doivent être paritaires. Donc en fait, il faudrait que mon association, parce que je veux désigner personne là-dedans, mon association peut désigner une femme comme représentante. Con esto acabamos, si no les importa. Gracias. On a voté? Non. On n'a pas voté. Et donc on vote. Nos
Nos faltaría saber si esta la acabamos así y si encontráis una fórmula que dé respuesta a todo, quiero decir que no tengo ningún problema, ¿eh? No estamos discutiendo que no tenga que tenerse en cuenta eso, ¿eh? Simplemente al hablar de diversidad y al hablar de eso no sabíamos cómo recoger todas y cada una de las posibilidades. En fait, on a essayé de tout reprendre, on ne savait pas trop comment faire, on n'est pas du tout opposé à ce que vous proposez, mais en fait, on cherchait quelque chose d'assez court, d'assez consensuel. Y bueno. A ver, ¿no entendéis que la diversidad así puesta no se entiende que desde... Pero ¿cómo lo ponemos? Si on ne comprend pas ce que c'est que la diversité là, alors comment est-ce qu'on peut le dire? O con perspectiva de género. Pero si pongo aquí diversidad de género, parece que solo hablemos de la diversidad de género. No, perspectiva de género. Si tú pones esto, ya diría que no es todo, pero que la diversidad sea hecha con perspectiva de género. Pero hay más diversidad. Añadimos y la perspectiva de género al final. ¿Os parece? Claro. Creo que nos está entendiendo. Cuando hablamos de incluir o que esto se haga con perspectiva de género, implica incluir las relaciones de poder interseccionales que afectan al hecho de que este consejo no sea realmente representativo. Eso es lo que significa perspectiva de género, perspectiva interseccional de género. Creo que contiene un potencial mucho más inclusivo que decir meramente diversidad o decir meramente género o decir meramente realidad territorial del Estado. Creo que es el más representativo. En fait, on propose ça parce que ça nous semble beaucoup plus inclusif que les propositions précédentes. Está añadido al final la realidad territorial del Estado y la perspectiva de género. Pero quítalo de España. ¿Que quite? Nada. El problema es que si quito la diversidad, excluyo a otra gente. Bien. Pasamos entonces a votar porque nos están ya pinchando con la hora. ¿Va adelante? ¿No va adelante? ¿Hay alguna reserva? Después del punto de vista temático, Sí. se podría poner allí perspectiva de allí, después del punto... Vale. No nos parece justamente desde el punto de vista temático, con perspectivas de género, ni acorde con la diversidad y la realidad territorial del Estado. Venga. O sea, la tela. Ya está. Una última cuestión, pasa a la última parte, el último parrafito. No. Estas resoluciones se adjuntarán como anexos al manifiesto para hacerlo llegar a todas las instituciones, cargos políticos y civiles. La proposition que nous vous faisons, c'est que ces 3 résolutions soient ajoutées comme annexes au manifeste, de sorte qu'elles arrivent à toutes les institutions de l'État. Y la última fuera. Sí, ya, pero tampoco no es... Vale. Ya quitaremos el acento. Exacto, sí. Tony, fuera ni acorde, no, acorde. Ya, pero ya lo modificaré. Bueno. El espíritu lo entendemos. Yo lo único que os quería decir es que puede ser mayoría simple a ser dos tercios. Bueno, entonces se aprueba esta resolución por unanimidad. Est-ce que cette résolution est approuvée à l'unanimité? Pas d'opposition. Bien, muchísimas gracias. Gracias.